Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Momentos en los que oras y no sientes respuesta. Lees la Biblia y parece que las letras no se mueven. Buscas a Dios, pero todo se siente distante. Y entonces aparece la pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta. Dios, ¿dónde estás? Ese silencio desconcierta. Porque no llegó después de un pecado evidente. No apareció tras una desobediencia clara. Llegó cuando estabas buscando, cuando estabas creyendo, cuando estabas haciendo lo correcto. Es un silencio que duele porque no se entiende. Tal vez antes sentías su presencia con claridad. Tal vez llorabas en la oración y sentías paz. Tal vez Dios te hablaba de muchas maneras. Y ahora, de pronto, todo parece quieto. No hay señales. No hay respuestas claras. Solo silencio. Y lo más difícil del silencio no es la ausencia de ruido. Es la sensación de estar solo. Pero escucha esto con atención. El silencio de Dios no es abandono. Aunque así se sienta. Aunque así duela. Aunque así parezca. Dios no siempre habla cuando esperamos. Y no siempre responde como queremos. Pero Él nunca guarda silencio sin un propósito. En la Biblia, el silencio nunca fue señal de rechazo, sino de preparación. Cuando Dios guarda silencio, algo profundo está ocurriendo, aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Aunque no lo entiendas. El problema es que vivimos en un mundo lleno de ruido. Ruido de opiniones. Ruido de expectativas. Ruido de personas que creen saber lo que Dios debería hacer contigo. Y cuando todo ese ruido desaparece, el silencio se vuelve incómodo. Porque en el silencio ya no hay distracciones. Ya no hay aplausos. Ya no hay validación externa. Solo estás tú. Y Dios. Y eso confronta. El silencio revela lo que realmente hay en el corazón. Revela si buscamos a Dios por lo que Él es. O solo por lo que puede darnos. Muchos abandonan la fe en esta etapa. No porque Dios los haya dejado, sino porque el proceso se volvió demasiado incómodo. Pero si estás escuchando esto, si este mensaje resuena contigo, es porque estás atravesando un momento que no es común. El silencio no llega a cualquiera. Llega a quienes Dios está llevando a un nivel más profundo. A veces Dios calla porque las palabras ya no bastan. Porque hay cosas que solo se aprenden en el desierto. Porque hay transformaciones que solo ocurren cuando todo lo demás se apaga. El silencio no significa que Dios se fue. Significa que está más cerca de lo que crees. Trabajando en áreas que aún no puedes ver. Y aunque ahora te sientas confundido, cansado o incluso frustrado, este silencio no será eterno. Dios nunca deja un proceso a medias. Y cuando Él termina de obrar en lo secreto, lo que viene después siempre tiene propósito. Así que si hoy te preguntas por qué Dios no habla, ¿por qué no sientes su presencia como antes? ¿Por qué todo parece detenido? Quédate. No te muevas aún. No saques conclusiones apresuradas. Porque el silencio que hoy te desconcierta es el mismo que mañana entenderás. Como el inicio de una transformación profunda. Y esto recién comienza. Una de las ideas más dolorosas que puede instalarse en el corazón durante el silencio espiritual es esta. Dios se está alejando de mí. Pero esa idea, aunque comprensible, no es verdadera. Dios no se aleja de aquellos a quienes ama. Él no abandona a los que ha llamado. Él no deja a medias la obra que comenzó. Lo que Dios hace en muchos momentos de la vida no es alejarse. Es apartar. Y hay una diferencia profunda entre ambas cosas. Alejar es abandonar. Apartar es proteger. Alejar es dejar sin cuidado. Apartar es preparar con intención. Cuando Dios te aparta, no te está castigando. Te está posicionando.
Nos cuesta entender esto porque estamos acostumbrados a asociar la bendición con la compañía, con el ruido, con el reconocimiento. Creemos que si Dios está con nosotros, todo debe fluir sin resistencia. Pero la Biblia nunca prometió un camino sin procesos. De hecho, cada vez que Dios iba a hacer algo grande a través de alguien, primero lo apartaba. Apartar significa separar del ruido. Separar de las voces que confunden. Separar de los lugares donde la identidad depende de la aprobación humana. Dios aparta cuando sabe que el entorno actual ya no puede sostener lo que viene. Tal vez personas que antes estaban contigo ya no lo están. Tal vez conversaciones que antes te llenaban ahora te vacían. Tal vez lugares donde te sentías cómodo ahora te incomodan. Y no es casualidad. Dios no quita personas para herirte. Las quita para sanarte. No te separa de todo. Te separa de lo que ya no puede acompañar el propósito que viene. El problema es que cuando Dios aparta, el alma se resiste. Porque apartar duele. Porque implica soltar. Porque exige confiar sin tener el control. Y ahí es donde muchos confunden el proceso con rechazo. Pero mira esto con claridad. Si Dios quisiera alejarse, no estaría trabajando tan profundamente en tu interior. El apartamiento es una señal de cercanía, no de distancia. Dios no te aparta para destruirte. Te aparta para definirte. Cuando todo se detiene por fuera, Dios comienza a moverse por dentro. Y eso no siempre se siente bien. Porque el apartamiento revela lo que antes estaba oculto. Saca a la luz miedos que habíamos ignorado. Confronta motivaciones que parecían correctas. Desarma falsas seguridades. Dios aparta cuando quiere que lo conozcas de verdad. No solo a través de experiencias emocionales, sino a través de una relación madura. Hay cosas que solo se entienden cuando el camino se estrecha. Cuando ya no hay multitudes. Cuando ya no hay aplausos. Jesús mismo dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y sabes por qué pocos llegan a ser escogidos? Porque no todos están dispuestos a ser apartados. El apartamiento no es popular. No es cómodo. No se publica. No se celebra. Pero es necesario. Dios aparta porque quiere quitar dependencias equivocadas. Porque quiere que dejes de apoyarte en personas y empieces a apoyarte en Él. Porque quiere que tu fe deje de ser prestada y se vuelva personal. Mientras todo está en movimiento, no hay espacio para escuchar con claridad. Pero cuando Dios aparta, crea un ambiente donde su voz puede ser discernida. No es que Dios esté lejos. Es que ahora está hablándote de una manera diferente. Antes tal vez te hablaba a través de otros. Ahora quiere hablarte directamente. Antes tal vez te guiaba con señales externas. Ahora quiere guiarte desde adentro. El apartamiento no es una pausa innecesaria. Es una transición. Dios te está moviendo de una etapa a otra. De la dependencia a la madurez. De la emoción a la convicción. De la multitud al propósito. Y como toda transición, se siente incierta. El corazón pregunta: ¿por qué me siento solo si estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué parece que todo se detuvo justo ahora? ¿Por qué Dios me separó cuando más necesitaba apoyo? Porque hay procesos que no se pueden vivir acompañado. No porque los demás no sean importantes, sino porque hay batallas que son entre Dios y tú. El apartamiento es donde se redefine la identidad. Donde dejas de ser lo que los demás esperan. Y comienzas a ser lo que Dios diseñó. Y eso toma tiempo. Dios no aparta para siempre. Aparta por temporadas. Temporadas donde las raíces crecen en lo oculto. Donde la fe se fortalece sin evidencia. Donde el carácter se forma sin reconocimiento. Si hoy te sientes apartado. Si sientes que el círculo se redujo. Si sientes que ya no encajas como antes. No estás retrocediendo. Estás siendo preparado.
Dios no te alejó del camino. Te apartó del ruido para que no pierdas el rumbo. Y aunque ahora no lo veas, este proceso está alineando cada pieza para lo que viene después. El apartamiento no es el final. Es el principio de una versión más profunda, más firme y más consciente de tu fe. Y cuando Dios termine su obra en este tiempo, volverás al mundo. Pero ya no serás el mismo. La soledad es una de las experiencias más incomprendidas del camino espiritual. La tememos. La evitamos. La confundimos con fracaso. Pero en las manos de Dios, la soledad no es un castigo. Es una herramienta. Cuando la soledad llega sin haberla buscado, duele. Duele porque rompe rutinas. Porque desarma seguridades. Porque nos deja frente a nosotros mismos, sin filtros. Y eso incomoda. Vivimos rodeados de voces. Opiniones. Expectativas. Consejos que no pedimos. Y en medio de tanto ruido, es fácil perder la dirección. Es fácil confundir la voluntad de Dios con la presión de los demás. Es fácil vivir una fe prestada, repetida, superficial. Por eso Dios usa la soledad. No para aislarte del mundo, sino para rescatarte del ruido. En la soledad, las máscaras caen. Ya no hay a quien impresionar. Ya no hay con quien compararse. Ya no hay aplausos que distraigan. Solo estás tú. Y Dios. Y ese encuentro cambia todo. La soledad revela lo que la multitud esconde. Revela heridas no sanadas. Motivaciones equivocadas. Dependencias emocionales. No porque Dios quiera acusarte, sino porque quiere sanarte desde la raíz. Dios no trabaja en la superficie. Él va a lo profundo. Y lo profundo se trabaja en silencio. Hay decisiones que no se toman bien rodeado de voces. Hay llamados que no se descubren en medio del ruido. Hay transformaciones que no sobreviven al aplauso prematuro. Por eso, cuando Dios quiere formar a alguien, lo lleva a un lugar donde ya no puede apoyarse en nada más. La soledad se vuelve el aula. El silencio, el maestro. La espera, la lección. En la Biblia, la soledad siempre precede a un llamado mayor. Moisés no escuchó a Dios en el palacio. Lo escuchó en el desierto. David no fue formado en el trono. Fue formado cuidando ovejas, lejos de todos. Jesús no comenzó su ministerio rodeado de multitudes. Primero fue llevado al desierto, solo. Porque antes de usar a alguien en público, Dios lo trata en privado. La soledad es el lugar donde la fe deja de depender de estímulos externos. Donde ya no crees porque sientes, sino porque has decidido confiar. Y esa fe es más fuerte, más estable, más madura. En la soledad, aprendes a escuchar una voz distinta. No la voz del miedo. No la voz de la comparación. Sino la voz suave y firme de Dios. Una voz que no grita. Que no presiona. Que no confunde. Una voz que guía. Pero al inicio, esa voz parece lejana. Porque estamos acostumbrados al ruido. Porque el silencio nos enfrenta con preguntas que evitábamos. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿A quién busco cuando no hay respuestas rápidas? ¿En qué confío cuando todo se detiene? Dios permite la soledad para responder esas preguntas desde adentro. No todos soportan este proceso. Muchos huyen de la soledad llenando el vacío con distracciones. Con relaciones que no edifican. Con ruido que anestesia, pero no sana. Pero ¿quién permanece? Quien resiste el silencio sin escapar. Sale transformado. Porque en la soledad se fortalece el carácter. Se purifica la intención. Se redefine el propósito. La soledad te enseña a caminar sin depender de la aprobación. A obedecer sin aplausos. A confiar sin garantías visibles. Y eso te prepara para lo que viene.
Dios sabe que no puedes cargar un llamado grande con un corazón frágil. Por eso, antes de exponerte, te fortalece en lo secreto. La soledad no te quita valor. Te lo revela. No te hace débil. Te hace firme. No te aleja de Dios. Te acerca de una manera más real. Si hoy te sientes solo, si el camino parece estrecho, si el círculo se redujo más de lo que esperabas, no estás perdido. Estás siendo formado. La soledad que hoy te pesa, mañana será la base de tu autoridad espiritual. Porque quien aprendió a caminar con Dios en silencio, no se pierde cuando vuelven las multitudes. Y cuando este tiempo termine, cuando Dios te saque de este proceso, llevarás algo que no se aprende de otra forma. Una fe que no depende de circunstancias. Una identidad que no se rompe con la opinión. Y una relación con Dios que no necesita ruido para sostenerse. La soledad, en las manos de Dios, no es el final del camino. Es el lugar donde el camino se vuelve claro. Hay una etapa del camino espiritual que casi nadie celebra. No se publica. No se aplaude. No recibe reconocimiento. Es la etapa donde nadie te ve. Y, paradójicamente, es ahí donde Dios más trabaja. Vivimos en una cultura que valora lo visible, lo rápido, lo que produce resultados inmediatos. Pero Dios no sigue los ritmos humanos. Dios trabaja primero en lo oculto, porque sabe que lo visible sin fundamento no permanece. Cuando nadie te ve, no hay presión por aparentar. No hay necesidad de demostrar. No hay público al que convencer. Y ese es el ambiente perfecto para la transformación real. Dios no forma personas para impresionar. Forma personas para sostener propósito. Por eso, antes de levantarte, te profundiza. Antes de exponerte, te procesa. El problema es que muchos quieren ser vistos antes de estar listos. Quieren plataformas sin proceso. Reconocimiento sin carácter. Autoridad sin intimidad. Pero Dios, en su sabiduría, retrasa la exposición para protegerte. Porque lo que se construye rápido, también se derrumba rápido. Cuando nadie te ve, Dios te confronta con lo que realmente eres. No con lo que dices. No con lo que aparentas. Sino con lo que habita en lo profundo del corazón. Ahí salen las motivaciones ocultas. Las heridas no resueltas. Las inseguridades disfrazadas de fe. Y no para avergonzarte, sino para sanarte antes de que esas áreas te destruyan más adelante. Dios prefiere trabajar en silencio, antes que corregirte en público. Cuando nadie te ve, Dios forma tu carácter. Y el carácter es lo único que puede sostener una bendición grande. Los dones pueden abrir puertas, pero solo el carácter mantiene esas puertas abiertas. Por eso Dios no se apresura. En lo oculto, Él enseña obediencia sin aplausos, fidelidad sin reconocimiento, entrega sin recompensas visibles. Y eso duele. Porque el alma humana desea ser validada. Desea sentir que lo que hace importa. Desea señales de avance. Pero Dios no mide el avance como nosotros. Mientras tú sientes que no pasa nada, Dios está haciendo más de lo que imaginas. Está fortaleciendo tu interior. Está alineando tu corazón. Está quitando lo que no puede acompañar el llamado que viene. El problema es que el proceso oculto se siente como estancamiento, como retroceso, como pérdida de tiempo. Pero no lo es. Nada de lo que Dios hace en secreto es inútil. Cada lágrima sin testigos. Cada oración sin respuesta inmediata. Cada día de fidelidad sin reconocimiento. Todo está construyendo algo eterno. Dios trabaja en lo oculto porque ahí no hay competencia. No hay comparación. No hay distracción. Solo verdad. Y la verdad transforma.
Cuando nadie te ve, Dios te enseña a depender de Él y no de la opinión. A obedecer incluso cuando no entiendes. A caminar por fe y no por resultados visibles. Esa es una fe sólida. Una fe que no se rompe cuando cambian las circunstancias. Muchos se frustran en esta etapa y abandonan. No porque Dios haya terminado, sino porque no soportaron el anonimato. Pero el anonimato es temporal. El proceso es necesario. La obra es profunda. Dios no está demorando tu propósito. Está evitando que se dañe. Porque una plataforma sin carácter aplasta. Una bendición sin madurez destruye. Un llamado sin raíces se seca. Por eso Dios invierte tiempo donde nadie mira. En el silencio de tu habitación. En la rutina que parece insignificante. En los días que se sienten iguales. Ahí se construyen las bases. Cuando llegue el momento de ser visto, no necesitarás validación. Porque ya habrás sido afirmado por Dios en lo secreto. Y cuando vengan los desafíos públicos, no te quebrarás. Porque ya fuiste formado cuando nadie aplaudía. Si hoy sientes que estás en una etapa invisible, si sientes que tu esfuerzo pasa desapercibido, si sientes que nadie reconoce lo que estás viviendo, no estás siendo ignorado. Estás siendo preparado. Dios ve lo que otros no ven. Y Él recompensa lo que se hace en lo secreto. Este tiempo no define tu final. Define tu fundamento. Y cuando Dios decida sacarte a la luz, lo que fue trabajado en lo oculto, será la razón por la que podrás permanecer firme cuando todos te vean. Porque el que fue formado en silencio, no se pierde en el ruido. La Biblia no es solo un libro de milagros visibles. Es, sobre todo, un libro de procesos ocultos. Detrás de cada llamado público, hubo primero una temporada silenciosa. Detrás de cada autoridad espiritual, hubo un tiempo de anonimato. Detrás de cada propósito cumplido, hubo un apartamiento que pocos vieron. Dios nunca usó a alguien sin antes formarlo en lo secreto. Y cuando miramos con atención las Escrituras, descubrimos que el silencio no fue una excepción. Fue el patrón. Moisés, del palacio al desierto. Moisés creció rodeado de privilegios. Educado en la casa del faraón. Formado con el conocimiento más avanzado de su tiempo. Pero Dios no lo usó desde el palacio. Antes de liberar a un pueblo entero, Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto. 40 años lejos del poder. Lejos del reconocimiento. Lejos de todo lo que una vez definió su identidad. En el desierto no había multitudes. No había estatus. Solo ovejas. Y silencio. Y fue allí, cuando nadie lo veía, que Dios transformó a un hombre impulsivo en un líder paciente. El desierto quebró su orgullo. Silenció su autosuficiencia. Y preparó su corazón para escuchar la voz de Dios. El hombre que hablaba con autoridad en el palacio aprendió a escuchar en el silencio del desierto. David, ungido en secreto, formado en anonimato. David fue ungido rey cuando era joven. Pero la unción no lo llevó directamente al trono. Después de ser escogido, volvió al anonimato. Regresó al campo. A cuidar ovejas. A ser invisible otra vez. Mientras Saúl reinaba, David esperaba. Esperaba sin quejarse. Esperaba sin exigir. Esperaba sin tomar atajos. En las cuevas. En la persecución. En la soledad. Dios estaba formando su carácter. David aprendió a confiar en Dios sin entender el tiempo. Aprendió a respetar procesos que no parecían justos. Aprendió a no forzar lo que Dios había prometido. Antes de gobernar a una nación, aprendió a gobernar su corazón. Elías, la voz poderosa que aprendió a escuchar. Elías fue un profeta de fuego.
Un hombre de milagros visibles. De confrontaciones públicas. Pero incluso él necesitó silencio. Después de grandes victorias, Dios lo llevó a la soledad. Lo escondió junto al arroyo. Lo alimentó en silencio. Lo sostuvo lejos de los escenarios. Y cuando Elías quiso escuchar a Dios, no fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en un susurro suave. Porque el silencio no debilita la fe. La refina. Jesús, 30 años de silencio antes del ministerio. Jesús es el ejemplo más poderoso de este principio. El Hijo de Dios. Pasó 30 años en anonimato. 30 años sin milagros públicos. Sin multitudes. Sin reconocimiento. Vivió una vida sencilla. Trabajó. Esperó. Y cuando comenzó su ministerio, no lo hizo sin antes pasar por el desierto. 40 días de soledad. Ayuno. Silencio. Antes de sanar a otros. Jesús enfrentó la tentación solo. Antes de enseñar a multitudes. Escuchó al Padre en el silencio. Porque incluso el propósito más grande requiere un tiempo de apartamiento. Pablo, del reconocimiento al anonimato. Pablo no comenzó su ministerio inmediatamente después de su conversión. Aunque tenía conocimiento, autoridad, pasión. Dios lo llevó a Arabia. A un tiempo de silencio y formación. Lejos de la aprobación humana. Lejos de los escenarios religiosos. Allí, Dios alineó su celo con verdad. Transformó su carácter. Redefinió su llamado. Y solo después, Pablo fue enviado. ¿Cada uno de estos hombres compartió algo en común? Ninguno escapó del silencio. Ninguno fue formado en la comodidad. Ninguno fue usado sin primero ser quebrantado. El silencio no fue una pausa inútil. Fue la base del propósito. Si hoy te sientes apartado, no estás solo. Estás caminando por un sendero que ya recorrieron hombres usados poderosamente por Dios. El silencio no significa rechazo. Significa preparación. Y si permaneces fiel, si no huyes del proceso, si confías aún sin entender, el mismo Dios que los levantó cumplirá su obra en ti. Porque Dios no cambia. Y sus procesos tampoco. El silencio no llega con las manos vacías. Llega para quitar. Y eso es lo que más duele. Porque solemos pensar que Dios solo obra cuando añade bendiciones. Cuando abre puertas. Cuando responde oraciones con un sí. Pero hay momentos en los que Dios obra de una manera distinta. Restando. No porque quiera empobrecerte, sino porque quiere purificarte. Dios sabe que no todo lo que llevamos en el corazón puede acompañarnos al siguiente nivel. Y si no lo quitara ahora, nos dañaría después. El silencio es el quirófano de Dios. No hay público. No hay aplausos. Solo cirugía espiritual. Y toda cirugía duele. Aunque sea para sanar. Dios quita el orgullo que no sabías que tenías. Hay un orgullo silencioso que no se nota cuando todo va bien. Un orgullo espiritual. Sutil. Disfrazado de buenas intenciones. Creer que ya sabes cómo Dios debe obrar. Creer que mereces respuestas rápidas. Creer que tu fidelidad te exime del proceso. En el silencio, ese orgullo queda expuesto. Porque cuando ya no hay respuestas, cuando no hay control, cuando no hay certezas, te das cuenta de cuánto dependías de ti mismo. Y Dios permite ese choque. No para humillarte, sino para devolverte a una dependencia sana. Porque el orgullo no sostiene el propósito. La humildad, sí. Dios quita la dependencia de personas. Durante el silencio, muchas relaciones cambian. Algunas se enfrían.
Otras desaparecen. Y duele. Pero Dios no quita personas para dejarte vacío. Las quita para enseñarte a apoyarte en Él. Porque cuando dependes demasiado de otros, su ausencia te desmorona. Dios quiere ser tu fuente, no una opción secundaria. Y hasta que no aprendes a caminar solo con Él, seguirás buscando en personas lo que solo Dios puede darte. Dios quita expectativas humanas. El silencio rompe las ideas románticas de la fe. Quita la imagen de un Dios que siempre responde como esperamos. Quita la expectativa de procesos rápidos. Y eso confronta. Porque nos damos cuenta de que muchas veces seguíamos a Dios. No por quien Él es, sino por lo que esperábamos recibir. Dios quita expectativas para construir confianza real. Una confianza que no depende de resultados inmediatos. Dios quita la necesidad de aprobación. Cuando nadie te ve, cuando nadie reconoce tu esfuerzo, cuando nadie valida tu caminar, sale a la luz una pregunta incómoda. ¿Para quién estoy viviendo? El silencio mata la necesidad de aplausos. Porque no hay público. No hay reconocimiento. Y si permaneces, aprendes a vivir para una sola mirada. La de Dios. Eso te libera. Te fortalece. Te estabiliza. Dios quita la prisa. La prisa espiritual es peligrosa. Empuja a tomar atajos. A forzar puertas. A adelantarse al tiempo de Dios. En el silencio, la prisa muere. Porque no puedes acelerar lo que Dios está haciendo. Solo puedes confiar. Y en esa espera, aprendes que el tiempo de Dios no es castigo. Es protección. Dios quita el ruido interior. No solo quita cosas externas. También trabaja por dentro. Quita pensamientos que no edifican. Creencias que no vienen de Él. Miedos que gobiernan decisiones. El silencio ordena el alma. Y cuando el ruido se apaga, la voz de Dios se vuelve más clara. Dios quita lo que no puede ir contigo. Esto es lo más difícil de aceptar. Dios quita hábitos. Quita patrones. Quita versiones antiguas de ti mismo. No porque seas malo, sino porque ya no encajan con lo que viene. Hay cosas que fueron necesarias en una etapa, pero que se vuelven un estorbo en la siguiente. Y Dios, en su amor, prefiere quitar ahora, antes que permitir que te destruyan después. El silencio no es pérdida, es poda. Y toda poda parece muerte, pero siempre produce más fruto. Si hoy sientes que Dios está quitando más de lo que da, si sientes que estás perdiendo cosas que antes eran importantes, no estás siendo castigado. Estás siendo preparado. Dios nunca quita sin intención. Nunca quita sin propósito. Nunca quita sin reemplazar por algo mejor en el tiempo correcto. Confía. Lo que Dios está quitando hoy es lo que no podrá sostener lo que viene mañana. Y cuando este proceso termine, mirarás atrás y entenderás que el silencio no te vació, te alineó. Uno de los momentos más difíciles del camino espiritual es cuando Dios está obrando, pero tú no lo sientes. No hay emoción. No hay señales visibles. No hay respuestas claras. Y entonces surge la duda. ¿De verdad Dios sigue aquí? La fe madura comienza justamente ahí. Cuando ya no caminas por sensaciones, sino por convicción. Porque Dios no deja de obrar solo porque no lo percibas. Él trabaja incluso cuando todo parece quieto. Y aunque ahora no lo veas, hay señales silenciosas que confirman que Dios sigue activo en tu vida. La primera señal: estás cambiando por dentro. Tal vez no cambió tu situación externa, pero cambió tu forma de reaccionar. Cosas que antes te dominaban ya no tienen el mismo poder sobre ti. Pensamientos que antes te controlaban
Ahora los cuestionas. Eso no es casualidad. Eso es transformación. Dios siempre comienza desde adentro. Porque un cambio externo sin transformación interna no permanece. Si hoy eres más consciente, más reflexivo, más sensible, Dios está obrando. La segunda señal, hay hambre espiritual, aunque haya silencio. Tal vez no sientes emoción, pero sigues buscando. Sigues orando, aunque sea en silencio. Sigues escuchando mensajes como este. Sigues queriendo entender lo que Dios está haciendo. Eso es fe viva. Porque quien está lejos de Dios no busca respuestas espirituales. El hambre es señal de vida. Aunque no haya fuego emocional, hay brasas encendidas. Y Dios sopla sobre ellas en el tiempo correcto. La tercera señal, el pecado ya no te deja en paz. Antes podías justificar ciertas actitudes. Ahora no. Antes ignorabas ciertas cosas. Ahora te incomodan. Eso no es condenación. Es sensibilidad espiritual. Dios está afinando tu conciencia. Está alineando tu corazón. Cuando Dios obra, no te deja cómodo en lo que antes tolerabas. Y aunque eso confronte, es una señal clara de crecimiento. La cuarta señal, empiezas a valorar el silencio. Lo que antes te desesperaba, ahora te invita a reflexionar. Ya no huyes tan rápido del silencio. Empiezas a entender que ahí hay algo para ti. Eso indica madurez. Porque al inicio de la fe buscamos ruido. Pero cuando crecemos, aprendemos a escuchar en calma. La quinta señal, tus prioridades están cambiando. Cosas que antes eran urgentes, ahora ya no lo son tanto. Personas que antes influían demasiado, ya no tienen el mismo peso. No porque seas frío, sino porque estás más enfocado. Dios está reordenando tu corazón. Y cuando Él ordena, hay paz, aunque el proceso sea incómodo. La sexta señal, empiezas a confiar sin entender. Esta es una de las señales más profundas. Ya no necesitas explicaciones detalladas. No tienes todas las respuestas. Pero decides quedarte. Decides confiar. Esa confianza no nace de la emoción. Nace de la experiencia. Has visto a Dios obrar antes. Y aunque ahora no lo veas, sabes que Él no falla. Eso es fe sólida. La séptima señal, Dios está cerrando puertas sin violencia. No todo cierre es ataque. No toda pérdida es retroceso. A veces Dios cierra puertas suavemente. Sin drama. Sin caos. Simplemente deja de fluir. Y aunque no entiendas el motivo, sientes paz al soltar. Eso es dirección divina. Dios no empuja. Guía. La octava señal, hay paz en medio de la incertidumbre. No sabes qué viene. No sabes cuándo. No sabes cómo. Pero hay una paz inexplicable. No es ausencia de problemas. Es presencia de Dios. Y esa paz es una de las señales más claras de que Él sigue obrando. La novena señal, empiezas a hablar menos y escuchar más. El silencio te volvió más observador, más prudente, más reflexivo. Ya no necesitas opinar sobre todo. Ya no reaccionas impulsivamente. Eso es carácter siendo formado. Dios está enseñándote a responder desde la sabiduría, no desde la emoción. La décima señal, aunque cansado, no te rindes. Tal vez estás agotado. Tal vez confundido. Tal vez frustrado. Pero no te rindes. Y eso dice mucho. Porque el cansancio no apaga la fe verdadera. La purifica. Si sigues aquí, si sigues escuchando, si sigues creyendo aunque no entiendas, Dios no ha terminado contigo. No confundas silencio con ausencia.
No confundas calma con abandono. No confundas proceso con retroceso. Dios obra de maneras que no siempre se sienten, pero siempre transforman. Y cuando llegue el momento, cuando el proceso se complete, mirarás atrás y entenderás que Dios estuvo contigo en cada segundo del silencio. Hay una tentación silenciosa que aparece cuando el proceso se alarga. No grita, no empuja con fuerza, susurra, te dice: ya es suficiente. Esto no debería durar tanto. Tal vez Dios ya no está aquí. Y es ahí donde muchos se mueven. Justo antes del tiempo. No porque Dios haya fallado, sino porque el cansancio nubló la fe. Este capítulo no es una reprensión. Es una advertencia amorosa. No te muevas del proceso. Porque moverse antes de tiempo duele más que permanecer un poco más. El proceso incomoda porque está funcionando. Si el proceso no doliera, no estaría transformando nada. Dios no trabaja en áreas superficiales. Él toca raíces. Y las raíces están profundas. Por eso este tiempo se siente lento, pesado, a veces injusto. Pero no confundas incomodidad con error. Cuando Dios está formando carácter, el alma se resiste. Porque el carácter no se forma con comodidad. Se forma con confrontación. Si hoy estás incómodo, si algo dentro de ti está siendo sacudido, es señal de que Dios sigue obrando. Moverse antes de tiempo tiene consecuencias. En la Biblia, muchos se adelantaron y pagaron el precio. Abraham se adelantó a la promesa y nació Ismael. Moisés se adelantó a la liberación y terminó huyendo al desierto. Saúl se adelantó al sacrificio y perdió el reino. No porque Dios no quisiera bendecirlos, sino porque no esperaron el tiempo correcto. El tiempo de Dios no es castigo, es protección. Lo que llega antes de tiempo, llega sin respaldo. Y lo que llega sin respaldo, se convierte en carga. El proceso tiene un final, aunque no veas la fecha. Una de las cosas más difíciles del proceso es no saber cuándo termina. No hay calendario. No hay señales claras. No hay aviso previo. Pero eso no significa que no tenga fin. Dios no es un Dios de procesos eternos. Es un Dios de temporadas. Y toda temporada tiene un propósito. Y una fecha de cierre. El problema es que el alma quiere certezas. Pero la fe aprende a confiar sin ellas. No tomes decisiones permanentes en un momento temporal. Este es un punto clave. El cansancio te hace pensar en renunciar. La confusión te hace pensar en volver atrás. El dolor te hace pensar en rendirte. Pero este momento no define tu destino. Es solo una etapa. No tomes decisiones que cambien tu vida, basado en cómo te sientes hoy. Porque lo que hoy pesa, mañana tendrá sentido. Dios está más comprometido con tu proceso que tú mismo. Tú puedes dudar, cansarte, frustrarte. Pero Dios no se cansa de obrar en ti. Él no abandona procesos a medias. No deja obras inconclusas. No empieza algo que no va a terminar. Si Él te trajo hasta aquí, es porque sabe exactamente cómo sacarte de aquí. Confía más en su fidelidad que en tu fuerza. El proceso te está preparando para algo que aún no ves. Si vieras lo que viene, no dudarías. Pero si supieras el nivel de responsabilidad, el peso del llamado, la profundidad de lo que Dios quiere hacer, entenderías por qué este tiempo es necesario. Dios no te está retrasando. Te está capacitando. No te está escondiendo. Te está fortaleciendo. Permanecer también es un acto de fe. La fe no siempre es avanzar.
A veces es quedarse. Quedarse cuando no entiendes. Quedarse cuando no sientes. Quedarse cuando todo dentro quiere huir. Eso también es fe. Y es una fe madura. No te compares con otros. Otros parecen avanzar más rápido. Otros parecen recibir respuestas inmediatas. Otros parecen vivir una fe más fácil. Pero no conoces su proceso. Ni su llamado. Ni su destino. Dios no trabaja en serie. Trabaja de manera personal. Tu proceso no es tardanza. Es precisión. Este no es el final de tu historia. Si hoy estás cansado, agotado, con el corazón pesado, recuerda esto. Dios no escribe historias incompletas. El capítulo que hoy duele no es el último. Y lo que hoy parece silencio, mañana será testimonio. No te muevas del proceso. No adelantes lo que Dios está alineando. No sueltes lo que Él aún está formando. Respira. Confía. Permanece. Porque lo que Dios está haciendo en ti vale la espera. Y muy pronto, cuando menos lo esperes, entenderás que quedarte fue la decisión más sabia que pudiste tomar. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez este video te encontró en un momento específico. En una etapa que no sabes cómo explicar. En un silencio que pesa más de lo que dices en voz alta. Por eso, antes de terminar, quiero invitarte a algo simple, pero profundamente poderoso. No necesitas responder en voz alta. No necesitas tener las palabras correctas. Solo quédate. Y permite que esta oración te acompañe. Dios. Aquí estamos. Sin máscaras. Sin respuestas preparadas. Sin fuerzas fingidas. Aquí estamos. En medio del silencio. Un silencio que duele. Un silencio que confunde. Un silencio que a veces nos hace dudar. Pero aún así, venimos a ti. Porque aunque no siempre te sentimos, sabemos que sigues siendo Dios. Fiel. Presente. Cercano. Hoy te entregamos el cansancio que llevamos dentro. Ese que no siempre se nota por fuera. Ese que se acumula cuando esperamos demasiado. Cuando oramos sin respuestas. Cuando confiamos sin señales. Señor, tú conoces cada pensamiento que no decimos. Cada lágrima que cae en silencio. Cada pregunta que evitamos formular por miedo. Nada de eso te es ajeno. Hoy te pedimos paz. No la paz que depende de circunstancias, sino la paz que nace de saber que tú sigues obrando, aunque no lo veamos. Abraza a quien se siente solo. Sostén a quien está cansado de ser fuerte. Renueva al que siente que su fe se está debilitando. Danos la gracia de permanecer. Cuando todo dentro quiere huir. La fuerza de esperar. Cuando el tiempo se vuelve pesado. La humildad de confiar. Cuando no entendemos. Señor, si este silencio es parte del proceso, ayúdanos a no resistirlo. A no huir. A no adelantarnos. Enséñanos a escuchar. Cuando no hay palabras. A verte obrar. Cuando no hay señales. Quita de nosotros el miedo. De estar perdiendo el tiempo. La ansiedad por respuestas inmediatas. La comparación que roba la paz. Recuérdanos que tú no llegas tarde. Que tus tiempos son perfectos. Que nada de lo que vivimos contigo es en vano. Si estás quitando cosas de nuestra vida, danos entendimiento. Y si no lo hay, danos confianza. Si estás cerrando puertas, danos paz para soltarlas. Y si estás preparando algo nuevo, prepáranos por dentro primero. Señor, sana las heridas que este proceso ha tocado. Sana la frustración.
Sana la duda. Sana el cansancio del alma. Recuérdanos quiénes somos en ti. Cuando el entorno nos hace olvidarlo. Hoy elegimos creer. Aunque no sintamos. Elegimos quedarnos. Aunque no entendamos. Elegimos confiar. Aunque el camino sea estrecho. Porque sabemos que tú no abandonas a quienes están siendo formados. Gracias por trabajar en lo secreto. Gracias por cuidarnos del ruido. Gracias por no soltarnos. Cuando sentimos que todo se detuvo. Encomendamos a ti este proceso. Este silencio. Este tiempo. Y descansamos en la certeza de que lo que hoy parece pausa, mañana será propósito. Amén. Respira. No apresures el momento. Si este mensaje habló a tu corazón, quédate con esta verdad. Dios no te ha olvidado. No te ha soltado. No ha terminado contigo. El silencio no es el final. Es el lugar donde Dios está preparando la siguiente etapa de tu historia. Y cuando llegue ese momento, entenderás que todo valió la pena. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a dejar tu comentario y compartir lo que estás viviendo. Tu like ayuda a que este mensaje llegue a más personas y suscribirte al canal nos permite seguir compartiendo contenido que fortalece la fe. Que Dios te bendiga siempre.